El martes 19 de mayo de 2026, el departamento de Junín de la provincia de Mendoza, en Argentina, se despertó con la terrible noticia. Margarita Iris Gutiérrez, una docente jubilada de 72 años de edad, había sido hallada sin vida y parcialmente calcinada en su propia casa. Inmediatamente, muchas preguntas comenzaron a surgir en torno a este caso, como por ejemplo, ¿qué habría sucedido en aquel lugar, en aquella casa? Margarita vivía sola. ¿Acaso un ladrón estaba detrás de este crimen? ¿Cómo y cuándo ocurrió el crimen? Era otra de las preguntas que la ciudadanía y los policías se hacían. Pero sobre todo, ¿quién estaba detrás de este horrendo crimen? Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. Como lo escucharon en la introducción, el día de hoy vamos a hablar de este terrible caso que tiene apenas 2 semanas. Es un caso que actualmente está en investigación, el caso de Margarita Iris Gutiérrez de Demaldé. En este video vamos a hablar de cómo fue encontrada Margarita. Vamos a hablar de su vida familiar. Vamos a entender un poco el departamento de Junín, el pueblo donde ella vivía, porque es importante este dato, ya que este dato permitió a las autoridades reconstruir el caso y rápidamente dar con el principal sospechoso. Lamentablemente, el principal sospechoso no era un ladrón, sino una persona que se suponía tenía que quererla, amarla. Su propio hijo, uno de sus 3 hijos. A continuación, todos los detalles de este horrendo caso. El caso de Margarita Iris Gutiérrez de Demaldé, de 72 años de edad, ocurrió el día lunes 18 de mayo de 2026. Sin embargo, la ciudadanía y la policía se enteraría del deceso de Margarita al siguiente día, el martes 19 de mayo de 2026 por la mañana. Este caso ocurrió en Junín. Junín es parte de la provincia de Mendoza, en Argentina. Es un pueblo pequeño, un pueblo muy unido. Esos pueblos que todo el mundo se conoce y todo el mundo conocía a la docente Margarita Gutiérrez. El día en el que Junín se entera de esta noticia era un día frío. Por la mañana, 6:30 de la mañana, muchas personas se estaban preparando para ir a dejar a sus hijos a la escuela y otro grupo de personas para ir a trabajar. La mayoría de las personas en Junín, Mendoza, se dedican a la olivicultura y a tener bodegas, todo el mundo dedicado a los vinos o al cultivo de olivos. Ese día, una mujer fue clave para esta investigación, la empleada doméstica de Margarita Gutiérrez. Normalmente, ella llegaba a trabajar entre las 6:30 y las 7 de la mañana, todos los días, a la casa de la señora Margarita. Margarita vivía, por aquí les voy a poner imágenes del lugar. Vivía en un chalet muy grande, muy bonito, con rejado, o sea, con un portón. Era un lugar muy seguro, tenía candado y para pasar el portón, una vez que pasabas el portón, recién venía la puerta de la casa. La empleada doméstica venía caminando rápido porque se le había hecho tarde. Ya eran pasadas las 7 de la mañana y normalmente ella ya a las 6:30 de la mañana ya estaba en la casa de la docente Margarita y se ponía a barrer la vereda de la casa, de aquel lugar. Para esto, chicos, ese chalet estaba ubicado en el barrio Isaac Estrella. Frente a la casa de la docente había un centro de salud del lado
izquierdo y del lado derecho un jardín de infantes. A 1,5 cuadras quedaba la plaza departamental, que es donde están las autoridades. Si tienes algún problema, puedes ir a denunciar allá. En ese barrio no habían muchas casas de vivienda, eran más edificios de negocios. Sin embargo, la casa de la docente Margarita era una de las casas de viviendas que quedaban en ese barrio. La empleada doméstica, como les mencioné, venía caminando rápido porque se le había hecho un poco tarde, y cuando trata de ingresar al portón, al rejado de la casa, se da cuenta de que el candado no estaba. De una, ella dijo, a ver, aquí hay algo raro, porque la docente Margarita nunca se iba a dormir si es que no ponía candado a ese portón, porque ella vivía sola, sus hijos no vivían con ella. Entonces, por eso ella siempre andaba asegurándose de que el candado estuviera puesto y que también la cerradura de la casa estuviera puesta. La empleada dijo, bueno, ¿será que se despertó y dejó abierto esto de aquí? Okay. Entró, o sea, no le tocó llamar a Margarita. Entra al lugar, camina y se dirige hacia la puerta y encuentra que la puerta también estaba sin seguro. O sea, ella simplemente empujó la puerta y esta se abrió. Rápidamente, un olor extraño, como a quemado, como a químicos, le llegó a esta señora. Ella entra al lugar, da unos pasos e inmediatamente encuentra que en el piso del lugar estaba un cuerpo semicalcinado. Ella supuso en ese momento que era la docente Margarita por la ropa que cargaba, porque justamente cargaba la ropa que cargaba el día anterior Margarita. Esta empleada la vio a Margarita con vida por última vez a eso de las 5 de la tarde del día lunes 18 de mayo de 2026. Cargaba exactamente esa ropa, pero no podía identificar a Margarita porque la parte calcinada era justamente de la cintura para arriba. Esta mujer entró en un estado de shock, comenzó a gritar, salió corriendo de la casa. Afortunadamente, frente a la casa de la docente Margarita, frente a ese chalet, quedaba un centro médico. Y en ese centro médico siempre estaba un guardia. Entonces, esta mujer cruza la calle, va gritándole al guardia que por favor llame a la policía. Ella gritaba asustada y el guardia le pregunta, ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Y ella dice, encontré a la maestra está quemada. Este guardia rápidamente se dirige a la plaza departamental para poner la denuncia. Ahí llama a las autoridades llegan a eso de las 9 de la mañana al lugar. Ingresan a lo que sería la escena del crimen del caso de Margarita Gutiérrez. Al principio, la hipótesis que se manejó fue que, esto se trataba de un accidente. Como ya la docente era una mujer mayor, estaba solita, seguramente se cayó, tuvo un accidente y sin querer se incendió. Pero rápidamente esta hipótesis se vino abajo. ¿Por qué? Por la puerta abierta, por el candado faltante y porque dentro de la casa habían como que pistas de que previamente había habido una pelea en aquel lugar. Estaba todo desorganizado y la empleada dijo, yo cuando me fui el lugar no estaba así. Por supuesto que no estaba así. Yo lo dejé impecable porque la maestra le gustaba que todo estuviera bien organizado. Era una mujer muy limpia, muy organizada. Le gustaba que todo estuviera en su lugar. Por lo tanto, la segunda hipótesis, la hipótesis del robo, comenzó a surgir. Los investigadores decían, a ver, la docente es una mujer ya mayor, tiene 72 años de edad. Aquí en su casa tiene dinero, tiene joyas, es una casa bastante grande. Entonces,
se podría decir que es llamativa para algún ladrón, alguna persona que haya querido aprovecharse de esta mujer ya de avanzada edad. Aparte, todo el mundo sabía que ella vivía sola. Sus hijos ya mayores no vivían con ella, ya cada uno tenía su vida, tenía su trabajo. Entonces, esta hipótesis comenzó a ser debatida entre los investigadores y policías. Sin embargo, rápidamente esta hipótesis también se vino abajo, porque tú normalmente en un robo, ¿qué es lo que esperas encontrar? O mejor dicho, no encontrar. Es dinero, joyas de la víctima, algún electrodoméstico. Pero en este caso, las joyas estaban en el lugar. Ella tenía cadenas de oro y la empleada se dirige al dormitorio de la maestra y dice, mire, aquí es donde ella guarda sus joyas. Y ahí estaban todas las joyas de Margarita. También encontraron dinero en su dormitorio. Entonces, si un ladrón vino a robarle a la docente, ¿por qué no se llevó nada? O sea, entró simplemente a atacar a la docente, a rociarle ácido, calcinarla e irse. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Los vecinos del lugar, personas que conocían a la docente y sabían cómo era su entorno familiar, rápidamente comenzaban a hablar de un hijo de la maestra. Decían, no sé, investiguen a David. David, sí, es el hijo mayor de la maestra. Las personas que las conocemos a la maestra muy bien, sabemos que ella se ha venido quejando de su hijo, de que su hijo le hace problemas, que han tenido discusiones ya desde hace unos años atrás. Es más, desde que el marido de la maestra falleció en 2023. Y al parecer ella no tiene una buena relación con el resto de sus hijos. Es como que ellos tienen un resentimiento con su mamá, al parecer, por el tema de la herencia, porque el papá le había dejado a su esposa el 50% de los bienes y el otro 50% distribuido entre sus hijos, y como que ellos no están de acuerdo. Y ese ha sido el problema desde hace ya unos años con la maestra. Esto no lo cuenta ella. Ella siempre es una mujer positiva, una mujer alegre, que siempre anda sonriendo. Pero las personas que son muy, muy allegadas a ella sí sabían esto. Entonces los investigadores comienzan a preguntarle a sus hijos que dónde habían estado. David y Mariano eran los dos hijos mayores. Ella tenía 3 hijos en total. Más adelante voy a hablar de la familia de ella. Pero bueno, brevemente, estos 3 hijos, uno de ellos, Ever, el menor, no estaba en esos momentos en Junín. Los otros 2 sí estaban. Un vecino se acerca a los policías luego de ver al montón de gente que rodeaba el lugar. Primero le pregunta a uno de los vecinos, ¿qué está pasando? Y los vecinos dicen, ¿que no te enteraste? La docente Margarita fue encontrada sin vida y semicalcinada. ¿Qué? Sí, al parecer el portón estaba abierto. Este vecino dice, ¿saben que yo vi ayer, tarde-noche, vi a David actuando muy extraño? Yo lo vi que estuvo por esta zona y luego lo vi que estaba por el gimnasio en su moto. Él tenía una moto y se agarraba la mano. Yo le vi que la mano la tenía bien lastimada y me asusté. Dije, uy, qué raro. Y le preguntó, ¿qué te pasó, David? Y dijo, no, nada. Bueno, lo que pasa es que me caí, me accidenté en la moto. Ya. Ok. Y no quería hablar mucho, David. O sea, como que estaba muy evasivo. Entonces, este vecino, como les mencioné, Junín es muy pequeño, es un pueblo pequeño. Todo el mundo se conoce. Todo el mundo tiene el número de teléfono de todo el mundo. Entonces, este vecino tenía el número de teléfono de
Mariano, el hermano del medio. Llama a Mariano y le dice, oye, habla con David, lo he visto como que ha tenido una especie de un accidente y lo vi raro, o sea, comunícate con tu hermano. Mariano eso hizo, habló con su hermano, le preguntó que qué le pasaba, que cómo estaba, dijo, no, no te preocupes, ya mismo voy a ir a un centro médico, pero estoy bien, fue un pequeño accidente. ¿Y dónde tuviste el accidente? Ah, sí, fue muy evasivo, así mismo con su hermano, colgó la llamada y ahí quedó todo. Entonces, este detalle, este testimonio, por supuesto, alertó a las autoridades. ¿Acaso David, el hijo mayor, estaba involucrado en este crimen? Era la pregunta que tenían que responder. Para esto necesitaban hablar con David, con sus hermanos y, por supuesto, pedir las cámaras de seguridad del lugar. Porque afortunadamente en ese barrio habían cámaras por todos lados. Un vecino de Margarita tenía una cámara que apuntaba hacia la casa de Margarita y el centro de salud al frente también tenía una cámara. Entonces iba a ser prácticamente fácil para las autoridades determinar qué personas habían ingresado al lugar el día anterior, el día lunes 18 de mayo de 2026. Y mientras los investigadores pedían las cámaras de seguridad, en los medios de comunicación ya se hablaba del caso de la docente Margarita Gutiérrez. Todo el mundo se preguntaba quién era ella. Margarita Iris Gutiérrez de Maldé era una mujer de 72 años de edad, amable, buena, muy querida. Ella había dedicado prácticamente toda su vida a la docencia. Amaba enseñar, amaba a los niños. Era una mujer que realmente tenía vocación de maestra. Todas las personas que estaban afuera de la casa de Margarita y que fueron entrevistados, todos decían lo mismo. Margarita era una mujer excepcional, la maestra más buena que nuestros hijos, que nuestros nietos han conocido. Es más, todos nos peleábamos porque ella fuera la maestra de nuestros niños. Era muy reconocida en Junín. Normalmente cuando una escuela, algún jardín va a ser inaugurado, suelen ponerle el nombre de algún maestro reconocido del lugar. Pero por lo general, ese maestro, esa maestra, ya no está entre nosotros, ya está sin vida. Entonces, en conmemoración a ese maestro, se le pone el nombre de aquella escuela. Sin embargo, miren, cómo querían tanto a Margarita Gutiérrez en Junín, que en 2016 el municipio y la Dirección General de Escuelas bautizaron un jardín de infantes de la ciudad con su nombre en reconocimiento a la trayectoria educativa de Margarita. Ella estaba muy contenta por aquel reconocimiento. Escribió en sus redes sociales que estaba muy agradecida, muy feliz, que ella hizo todo esto por vocación, por amor y no por algún reconocimiento. Sin embargo, agradecía al municipio que tomaran esta iniciativa. Ella estaba muy contenta y todos los vecinos del lugar aplaudían, decían, se lo tiene bien merecido, porque ella es una mujer que toda su vida la ha entregado al servicio comunitario, a los niños, a criar bien a los niños, a enseñarle buenos valores. Muchos de los vecinos conocían la faceta de la docencia de Margarita. O sea, en esa faceta todo el mundo ya la tenían bien descrita. Sin embargo, no sabían mucho de la vida familiar de ella. Sabían que estaba casada, que tenía 3 hijos varones. Pero hasta ahí no más, porque ella era muy reservada, siempre con una sonrisa, siempre alegre, siempre positiva. Entonces, los que la conocían mucho más, o sea, a nivel personal, sabían que ella tenía problemas con su esposo. Ella estuvo casada, nunca se divorció de Enrique Olivio de Maldé.
Ya les voy a describir quién es este hombre. Por lo que pude revisar, Enrique es descrito por la comunidad como un hombre muy trabajador, que era muy trabajador, era un empresario local muy reconocido. El padre de Enrique de Maldé le habría heredado a este hombre unas bodegas y una olivícola que se conoce como un establecimiento agroindustrial dedicado al procesamiento de aceitunas para producir aceite de oliva. Como les mencioné, Junín, es más, todo Mendoza, se dedican a la olivicultura. Entonces, esta familia, la familia de Maldé, se dedicaba a este negocio y este hombre era una persona que tenía bastante dinero, una persona que tenía su casa, su carro, la bodega, como les mencioné. Entonces, Margarita toda su vida trabajó. Ella nunca dejó de trabajar. Ella era ama de casa, era docente. La gente no sabía de dónde sacaba tiempo, pero Margarita siempre estaba en movimiento. Entonces, fruto del matrimonio de Enrique y Margarita, nacen 3 hijos. Nace David, David Enrique. Le pusieron segundo nombre como su padre. David Enrique de Maldé. Luego está Mariano, el del medio, y el más pequeño es Eber. Ella no tuvo hijas mujeres, tuvo solamente hijos varones. Margarita, como les mencioné, era una mujer muy positiva, muy alegre, pero las personas que la conocían muy bien sabían que en su vida personal, con su esposo, con su matrimonio, no había tanta felicidad. Algo había pasado hace unos años atrás entre Enrique y Margarita que había destrozado el matrimonio. Sin embargo, Margarita, por sus hijos, por su familia, no se separó de él. Siguió casada, es más, siguió conviviendo con Enrique, su esposo, en el chalet. Ahí vivían los dos. Pero cada uno vivía por su cuenta, en cuartos separados. Ni siquiera hablaban, no se comunicaban, no hablaban de sus proyectos, de sus alegrías, de sus tristezas, nada. Eran como si fueran 2 desconocidos viviendo en una misma casa. Pero Margarita actuaba como si nada. Ella seguía con su trabajo, siguió siendo maestra, como les mencioné, pero muchos sí notaron que el señor Enrique, él sí estaba triste. Siempre decía que se sentía mal porque su matrimonio ya no era igual, porque Margarita no lo perdonaba, no explicó por qué le hizo, qué pasó en su matrimonio, pero algo pasó ahí que hizo que Margarita se alejara de él. Sin embargo, como les mencioné, ella se quedó en esa casa y siguió conviviendo con el señor Enrique. Hace 3 años atrás, Enrique se enfermó. Fue en 2023, cuando repentinamente, la enfermedad se lo llevó rápido al señor. El señor muere y le deja la bodega y la olivícola, se las deja a sus 3 hijos varones para que ellos la trabajen. Los 3 hijos de Margarita ya no vivían con ellos, con sus padres, cada uno ya vivía aparte. El mayor, David, que es el que está siendo investigado, él actualmente tiene 46 años de edad. Son ya hombres hechos y derechos, ya mayores. El menor y Mariano, el del medio, ellos dos se dedicaban al mundo del fútbol. Eran entrenadores y también se dedicaban a ser directores de equipos de fútbol, de soccer, que ustedes saben que es muy común en Argentina. Sin embargo, David, él se dedicó a la psicología. Es más, era forense, perito de psicología. A eso se dedicaba. Pero hace unos años atrás, su licencia se venció y él ya no la volvió a renovar, renunció a su trabajo y comenzó
a trabajar en la olivícola de su padre. Varios amigos y familiares de Maldé les contaron a los investigadores que David venía teniendo problemas con su mamá desde prácticamente desde que murió su padre, el señor Enrique. Y los problemas eran por el tema de la herencia, porque él decía que él y sus hermanos merecían tener todo, el 100% de lo que su padre había trabajado, o sea, las bodegas, la olivícola y la casa y el carro. Pero Margarita, o sea, decía que no, que ella era dueña de la casa, que ella había trabajado por eso. Entonces, el problema que ellos tenían era básicamente un problema económico. David solía acusar a su mamá de que sí, por tu culpa, y mi papá se puso triste, se deprimió y se enfermó por tu culpa. David constantemente culpaba a Margarita de eso. También se descubrió que David había estado consumiendo estupefacientes y se volvía muy agresivo y le hacía problemas a su mamá. Y que esa era una de las razones por las que Margarita se aseguraba de poner candado a la puerta, porque ya habían amenazas por parte de David. Los investigadores, al recopilar toda esta información, por supuesto, se les hacía sospechosa la actitud de este hombre, de David. No solamente por todos los testimonios de los vecinos, sino también por la forma de actuar de David. Y es que cuando los investigadores piden hablar con Ever, con David y con Mariano, tanto Mariano como Ever estaban llorando, estaban conmocionados por el deceso de su mamá. Decían, ¿cómo es posible que mi mamá esté así? Se echaban la culpa de que no estuvieron con su mamá, de que no la pudieron proteger, porque ellos al principio pensaban que esto se trataba de un robo. Pero David estaba tranquilo, o sea, no lloraba, no se lo notaba triste por esta noticia tan terrible. Él estaba tranquilo. Es más angustiados y llorando estaban los vecinos que el propio David, el hijo mayor. Entonces los investigadores le preguntan a David qué se había hecho en las manos y él dijo que lo mismo que le dijo a su hermano: me caí, tuve un accidente. ¿Dónde tuvo el accidente, señor? Y aquí él da una dirección, pero más adelante se contradice cuando los investigadores le dicen: vamos a revisar las cámaras de seguridad para verificar si usted tuvo un accidente ahí. Y él dice: no, y da otra dirección. Los investigadores ya tenían las cámaras de seguridad del día lunes. Entonces, estos 3 hermanos estaban siendo investigados el día martes por la noche. Los investigadores estaban hablando con ellos, estaban tomándole los testimonios. Ya los vecinos hablaban de que, oye, ¿te enteraste de que David fue detenido? ¿En serio fue detenido? Pero a las pocas horas, David andaba en su moto por Junín como si nada. ¿Cómo que estaba detenido? No, al parecer le estaban tomando nada más su testimonio. Ya, el miércoles, ya por la tarde, ya los investigadores tenían oficialmente todas las pruebas para tumbar el estado de inocencia de este hombre, de David. Él decía que nunca estuvo en la casa de su madre. Mentira. Las cámaras de seguridad del lugar lo ubicaban a este hombre desde el día lunes por la tarde, justamente después de que la empleada doméstica se va del lugar. Ya él comienza a rondar el lugar con su moto. Se ve en las cámaras de seguridad que él ingresa a la casa de Margarita y luego de unos minutos se ve que sale de la casa y se va agarrando la mano. O sea, el accidente no lo tuvo en otra calle, en otro vecindario, no, lo tuvo dentro de la casa de su madre, de Margarita. Luego, este hombre se dirige al centro médico del frente de la casa de su mamá para hacerse tratar su mano lesionada. Entonces, los investigadores
Detienen a este hombre el día miércoles 20 de mayo de 2026. Posteriormente, efectivos de la Policía de Investigaciones se dirigen hasta el domicilio de David, que quedaba en una de las bodegas que había heredado de su padre. Y así fue como, para la sorpresa de todos los investigadores, en aquel lugar se encontraron una serie de elementos que posiblemente, ojo, posiblemente lo vinculan en el crimen de su madre. ¿Cuáles son estos elementos? Les leo. Una cantidad importante de armas de fuego, municiones y otros asociados, entre los que contaban varios cargadores arma persa calibre 380, un cinturón portacartuchos y una diversidad de proyectiles, cartuchos y vainas servidas en varios calibres. ¡Wow! Este hombre tenía todo un arsenal en esa bodega. También se encontraron 2 teléfonos celulares. Los investigadores analizan esos teléfonos celulares y ahí encuentran pruebas de las amenazas que David le escribía a su mamá. También encontraron la motocicleta que él manejaba el día lunes 18 de mayo de 2026. Un router con su fuente de alimentación también fue incautado. Encontraron un encendedor y un cuchillo. Recordemos, Margarita fue encontrada calcinada. Por lo tanto, ese encendedor y ese cuchillo tienen que ser analizados por los investigadores. También se encontró en aquel lugar prendas de vestir de David que tenían manchas hemáticas, o sea, sangre. Otra información que se dio a conocer es que Margarita estaba planificando un viaje a Europa y ella había vendido un carro Audi A1. Recientemente ella lo había vendido ese carro y con ese dinero ella estaba planificando irse a Europa con un familiar y estaba convenciendo justamente a ese familiar de hacer ese viaje. Entonces ella estaba muy emocionada por viajar, pero al parecer esto a David le habría molestado muchísimo porque él decía que ella no tenía por qué vender ese carro sin consultárselo a él. Por lo tanto, los fiscales de este caso ordenaron pericias especiales, pericias anatomopatológicas que se especializan para determinar la causa precisa del deceso de Margarita Gutiérrez. Pero chicos, estas pericias, al ser unas pericias especiales y muy difíciles, toman entre 15 a 20 días hábiles. Por esa razón es que no tenemos aún la causa del deceso. ¿Qué es lo que se busca con estas pericias anatomopatológicas? Lo siguiente. Primero, determinar si es que si los pulmones tienen rastros de hollín. Si es que es así, si tienen monóxido de carbono, quiere decir que Margarita fue incinerada cuando ella estaba con vida, o sea, respiró el monóxido de carbono. También piden que se les haga pruebas toxicológicas para determinar si fue drogada para luego ser atacada. Entonces, todo eso de ahí, chicos, toda esa información va a salir dentro de unos días y así podemos saber cómo fue el crimen. Para la fiscalía, todos estos indicios refuerzan la hipótesis de que David habría actuado con la intención de matar a su madre y luego intentar ocultar el crimen, sosteniendo la idea concreta de que Margarita habría sido asfixiada o atacada mortalmente y luego de eso su cuerpo fue sometido a un incendio dentro de la vivienda con la presunta intención de borrar rastros y dificultar la identificación de la causa de muerte e incluso la propia identidad del agresor. A pesar de todas estas pruebas, David sigue diciendo que es inocente y ha cambiado en varias ocasiones su defensa. Todo Junín está conmocionado por este caso y claman justicia. Chicos, ¿qué opinan ustedes de este caso? ¿Creen que David es el culpable? ¿Creen que hay otros implicados, otros sospechosos? Los leo en los comentarios.
Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este episodio de Martes de Misterio. Vamos a hacer un seguimiento a este caso. Cualquier información de las pericias que se revelen más adelante, las vamos a dar a conocer en 24/7 con Banebane, en una transmisión en vivo. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho, chicos.